Ante los graves retos que enfrenta Puerto Rico, la familia Padilla y Asensio, junto a la Escuela Graduada de Planificación, asumieron la tarea de presentar a un público amplio la situación sobre la planificación en Puerto Rico. Este documental recoge los testimonios de expertos en agua, energía, vivienda, seguridad alimentaria, calentamiento global, transportación, conservación y educación para analizar la realidad de lo que vivimos día a día en Puerto Rico. Documenta los logros y también los errores cometidos en la planificación que tanto nos han afectado, para así entender el pasado y enfilar hacia un futuro con una planificación basada en estudios, en la ciencia, en la interdisciplinariedad y en el compromiso con las organizaciones comunitarias para crear un mejor futuro para el país. Va destinado específicamente a estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación y a la juventud y futuro de Puerto Rico. He aquí su historia. Estamos anclados en una escuela de planificación y aquí hubo un momento de gloria de un proyecto país que logró desarrollarse adecuadamente. Pienso que había un propósito, había un fin sobre el cual se montaba un país y sobre ese armario se montaba entonces un rompecabezas adecuado, donde la regulación era importante, pero el respeto igualmente al medio ambiente, al ciudadano, al proyecto económico, era armonizable con otros intereses en el bienestar de la sociedad puertorriqueña. Cuando uno mira un poco de historia, en los primeros años, hasta yo diría hasta los 50, a principios de los 60, la Junta de Planificación era un centro de innovación muy importante. Le voy a dar 2 ejemplos. El área de planificación social surgió de un memorando interno de la Junta de Planificación. 20 años después, contrataron a unos consultores de Estados Unidos para que nos enseñaran a hacer planificación social. Me parece que la gravedad comienza a lo mejor hace 30 o 40 años, donde la improvisación, el partidismo, la no consistencia de políticas públicas arruina ese proyecto de planificación. Aquí cada 4 años se reinventa la rueda y cada 4 años hay un nuevo detonador que es la prioridad de la planificación. A mí me parece que eso es improvisación. Cuando tú estás planificando, estás, como bien explicaba Joaco, ¿verdad? Y han dicho, estás estudiando y analizando para ir hacia algún lugar. Yo creo que eso se fue perdiendo y se fue destruyendo la capacidad un poco de esa planificación integral. La Junta tuvo unos defectos en no lograr estructurar y cerrar una serie de planes que eran importantes. Y de repente entró también las fuerzas del mercado y para mí el efecto de las fuerzas del mercado con la desinstitucionalización. Y yo siempre he pensado que la planificación es el instrumento de manejar sistemas complejos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que entender bien cómo se interrelacionan las decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con negocios, con comercio, con el uso de los terrenos, con el uso de los recursos. Pues para mí la planificación en Puerto Rico yo la describiría como una de esas disciplinas que tenemos una muy buena estructura reglamentaria y una pobre ejecución y fiscalización. ¿Por qué me apasiona? Empezando que este fue el primer contacto que yo tuve con la naturaleza. Para el 2008-2009 fui voluntaria, me enamoré, ¿verdad?, de ese proyecto de Huellas, ese estudio de la naturaleza, y decidí estudiar el campo de la biología, y por precisa razón para devolverle a la organización y a Puerto Rico lo mucho que me dieron a mí.
La planificación se enfoca en el ser humano y en sus necesidades. Cuando miramos a la naturaleza, lo que hay que mirar es qué hace falta para que esos ecosistemas funcionen. O sea, esa funcionalidad de ecosistemas es lo que tenemos que respetar desde el principio, porque la naturaleza no funciona de forma aislada. Y de esa misma forma, pues, entender, ¿verdad?, el rol de la naturaleza, no tan solo de por sí en su biodiversidad, que nos provee un sinnúmero de conocimientos, de ciencia, de medicina, pero también todos los servicios, ¿no?, de agua, suelos para la agricultura, aguas limpias para el turismo o para tener las costas, minerales para la industria, calidad de vida para los ciudadanos, salud y para lograr esa calidad de vida. O sea que todas esas interacciones, ¿verdad?, entre nosotros y estos ecosistemas naturales. Así que la Reserva Natural Hacienda La Esperanza fue adquirida por el Fideicomiso en el 1975 y en el 1987 se convierte en Reserva Natural. Y desde ese momento hemos conservado este espacio con las mejores prácticas de manejo. La planificación se enfoca en el ser humano y en sus necesidades. Cuando miramos a la naturaleza, lo que hay que mirar es qué hace falta para que esos ecosistemas funcionen. O sea, esa funcionalidad de ecosistemas es lo que tenemos que respetar desde el principio, porque la naturaleza no funciona de forma aislada. Podemos apreciar la naturaleza hablando, que la podemos ver en toda la isla. Pero esa no es la única que está cantando. Por ahí también hay una reina mora. El titi, 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 suena un poquito más alto. Nos hemos volcado con mucha fuerza a trabajar la conservación, no solo y no en nuestras áreas naturales nada más, sino en lograr que todas las comunidades en Puerto Rico se conviertan en los protagonistas de la conservación, los protagonistas de la preservación de nuestras áreas naturales y de nuestro bienestar como isla. Estamos compartiendo este espacio con la costa del norte. Tenemos 6 playas que son parte de la Reserva Natural. Al oeste tenemos el Río Grande de Manatí. Al sur tenemos otras comunidades de Manatí y Barceloneta, o sea que hay gente viviendo también en esta Reserva Natural. Y al este tenemos toda esa planicie, todo ese plano aluvial que lo vemos desde aquí. Todos esos terrenos son arrendados. Yo quiero que ustedes se imaginen esto a más escala y por toda esta planicie al lado del río, e igual por toda aquella planicie, sembradíos y sembradíos y sembradíos de caña de azúcar. Así que cuidado con el pasto que pica y las hormiguitas por aquí. Cuando yo empecé en el fideicomiso en el 2003, teníamos 8% del terreno protegido y cuando uno miraba el mapa eran literalmente manchas en un mapa, ¿no? No tenía ningún sentido, ¿verdad?, de planificación de áreas naturales, ni de conectividad, ni de protección de cuencas, pero no había, ¿verdad?, una visión de país de qué es lo que necesita la naturaleza para poder funcionar. Nosotros tenemos la meta de conservar el 33% de las áreas verdes de Puerto Rico y este es uno de esos espacios, ¿verdad? Y esta meta es para el 2033 y actualmente hoy, 2022, vamos alrededor de un 16%. El sistema de planificación debe partir de un mínimo que tenemos que entender que es de dominio público, debería ser de dominio público, y específicamente el agua. Sabemos que el agua es el denominador común de todos los seres vivientes. Nosotros no deberíamos tener cuerpos de agua que no estén protegidos, que no estén saludables, y tener que estar luchando en esta época por proteger cuerpos de agua no debería ocurrir.
Yo soy hija de un agricultor. Mi papá tiene 85 años y todavía trabaja su finca. Él se dedicaba 100% a la tarea agrícola y su finca era bien diversa. Y es bien diversa. En esta él tenía ganado de carne, tenía cerdos, tenía cabros, tenía ovejos, tenía plantaciones como café, plátano, guineo, habichuela, calabaza, gandules. Entonces ya desde el 2009 yo tengo la preocupación de la situación alimentaria de Puerto Rico cuando a mí el honorable Alejandro García Padilla me nombra secretaria del Departamento de Agricultura y me solicita que desarrolle un plan estratégico para el desarrollo agrícola del país. Pues, y reconociendo que el Departamento de Agricultura tiene dentro de su misión la obligación de velar por la seguridad alimentaria de los puertorriqueños, redacto el primer plan de seguridad alimentaria para Puerto Rico. Como parte de ese plan de seguridad alimentaria para Puerto Rico, nos propusimos rescatar terrenos agrícolas, hacer un uso más eficiente de los recursos agrícolas que tenemos en el país, adoptar la canasta alimentaria básica recomendada como herramienta para desarrollar el plan de seguridad alimentaria. Entonces redactamos este plan que tenía una duración de 5 años. En el plan nosotros identificamos los recursos, nos dimos a la tarea de rescatar terrenos adicionales y por eso logramos que aumentaran los terrenos agrícolas bajo el inventario de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, llegando a sobre 85,000 cuerdas protegidas bajo la Autoridad de Tierras. Y aumentamos el número de tierras en reservas agrícolas de Puerto Rico. En términos de la seguridad alimentaria de Puerto Rico, la situación es que tenemos un sistema alimentario bien vulnerable, ya que nuestros alimentos recorren miles de millas desde el lugar de origen hasta la mesa del consumidor puertorriqueño e importamos más del 85% de los alimentos que se consumen en la isla. En la medida tenemos más millas de comida, más exposición a riesgo tendrán nuestros alimentos. Entonces existen distintos factores como son los desastres naturales que pueden poner en riesgo no solo la producción de alimentos, sino también la transportación de los alimentos hacia la isla. Hay que respetar las reservas agrícolas, hay que respetar los terrenos que tiene la Autoridad de Tierra, que también son terrenos que se deben mantener a perpetuidad para uso agrícola. Se debe trabajar con establecer otras reservas agrícolas. En términos de la producción local de alimentos, nosotros somos autosuficientes en algunos productos, como por ejemplo lo que es leche fresca, lo que es plátano, guineos, calabaza. En algunas épocas del año somos autosuficientes en tomate, pero no todo el año. Si nos vamos por sectores alimenticios, tenemos que nosotros importamos el 100% de los cereales, el 100% de los aceites, el 96% de los pescados y mariscos, sobre el 90% de las carnes, más del 80% de los frutales y de las hortalizas. En términos de la política pública, en nuestro país tenemos que concienciar a la gente de lo que es el término de seguridad alimentaria. Eso incluye a los mismos agricultores. La seguridad alimentaria no solo tiene que ver con la producción, tiene que ver con el lugar de origen de nuestros alimentos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan a Puerto Rico? ¿A través de qué canales llegan? ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Oh, toma! ¡Oh! ¡Acá, Andy! No va a hacer nada. Andy, llama acá. Lo que hace una madre por proteger a los pequeños.
en términos de planificación, esto no es un asunto solo de agrónomos. Esto es un asunto donde se tienen que envolver economistas, se tienen que envolver personas que tengan que ver con salud, se tienen que envolver personas que tengan que ver con sistema de educación, se tienen que envolver personas que tengan que ver con familia, con cómo se administran los presupuestos a nivel del hogar. En la medida los agricultores, los consumidores, los miembros de la cadena de suministro de alimentos, los políticos entiendan el término de seguridad alimentaria, entonces podrán preparar leyes o podrán desarrollar proyectos que vayan dirigidos a aumentar la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico. Actualmente, si nos vamos al 2018, podríamos decir que aproximadamente entre un 60 a un 70% de la costa sufre algún tipo de problema de erosión. Y cuando digo problema de erosión, puede ser baja, moderada, hasta severa, que era algo que no veíamos anteriormente. Eso empezó a verse en el 2012. La erosión severa lo que implica es cambios del ancho de playa aproximadamente de 2 metros a 3 metros al año. Pues mira, es mucha diversidad de variables. Hay variables naturales, hay variables antropogénicas. Entre las naturales, mayormente las asociamos los cambios con la ocurrencia de huracanes u otro evento de baja presión que puede causar marejadas de gran intensidad, también las marejadas de invierno y otro tipo, ¿verdad?, de componente a nivel de oleaje, corrientes marinas. Pero también hay actividades humanas como el cambio de uso de terreno que puede, a través de lo que es la reorganización del territorio, producir problemas en lo que es la extensión de playa, como también los recursos que alimentan esa playa. Nosotros tenemos que responder a lo que es el cambio climático, la subida del nivel del mar y la erosión tan acelerada que están viendo nuestras costas, ¿no? Hay varios estudios que ha liderado la doctora Maritza Barreto, y desde Mayagüez se han estado realizando y han participado el grupo de Sea Grant y otros. Y apuntan a que nosotros tenemos que reconocer esta dinámica de transformación de las costas en nuestra planificación. Es fundamental que nosotros tengamos una nueva ley de costa y que podamos atender el asunto de la delimitación de los bienes de dominio público y también responder a lo que es esa transformación del cambio climático y la subida del nivel del mar. Sitios como Ocean Park podríamos ver problemas ¿verdad?, de erosión y cómo es la interacción de esas variables naturales como humanas. Por ejemplo, uno de los grandes retos que sufre esta área es la ocurrencia de marejadas de invierno. Estas marejadas son unos eventos de oleaje que se producen entre el periodo de noviembre a marzo y tiene la capacidad de acumular arena como también de erosionar la playa. También podemos tener, en el caso de los eventos en la temporada de verano, tenemos la ocurrencia de sistemas ciclónicos, el huracán María, que a partir, ¿verdad?, que esta área está completamente expuesta a lo que es el océano Atlántico, podemos tener marejadas y marejadas ciclónicas que causan problemas. Cuando estamos hablando de la subida del nivel del mar, no solamente debemos estar pensando en lo que es esa proyección vertical, que es fundamental, pero aparte de eso, si el terreno es muy llano y el agua sube, se va a extender más tierra adentro. Producto de ese rebote es un fluido que se mueve tierra adentro. Hay otras playas en la costa de Puerto Rico que también presentan unos indicadores de erosión parecidos a lo que vemos en la zona norte, como es en la costa de San Juan. Hemos observado municipios como Aguada, Aguadilla, Barceloneta, Arecibo, Arroyo, Humacao,
que también tienen unos indicadores de erosión muy importantes, y parte de ese cambio costero está inducido por una ordenación territorial que no ha sido la correcta, especialmente comenzando en la década del 70 y que ha ido continuando hasta el día de hoy. Se proyecta que la subida del nivel del mar puede estar llegando hasta unos 8 pies de altura. Eso significa que en sectores como los de Salinas, Ponce, Guayama, sectores que son muy llanos y que el nivel del mar está muy cerca donde están los centros urbanos, se van a ver muy afectados. Cuando observamos otras áreas respecto a cómo se conducen los cambios costeros, especialmente en el municipio de Loíza, podemos ver una historia de erosión que comienza desde la década del 70. Muchas de las razones de esta erosión tiene que ver también con la ordenación del territorio. Se comienzan a hacer unos cambios y usos que no eran los acordes con lo que era la característica física, y entonces a través de los años vemos que las playas y las barreras naturales comienzan a tener una fragmentación, aumentando esa erosión hasta el día de hoy. Lo otro que hace la subida del nivel del mar es que aumenta el riesgo de inundación, porque los ríos no tienen hacia dónde desembocar, y eso hace que el río se esparza mucho más en el territorio, provocando mayores riesgos y provocando más pérdidas en el territorio. El rostro de la erosión costera en Puerto Rico es un perfil de personas que son mayores de 65 años, personas que no tienen ingresos. Estamos hablando que la mayoría tienen un ingreso anual de $10,000 o menos. Hablamos de cambio climático, sin embargo, no lo hemos incorporado efectivamente a nuestra reglamentación, y eso lo tenemos que hacer. A partir de esto, necesitamos profesionales que vengan y tomen estos espacios y puedan trabajar a favor de la protección, la conservación de la costa, a favor de una organización del territorio. Necesitamos jóvenes que entren a estudiar estas profesiones de planificación, geología marina y todas distintas profesiones, geografía, que de una u otra forma está relacionada con el manejo de la costa. Les invitamos a que escuchen, a que vean los procesos que se están dando dentro de la costa y que sean parte de las voces que pidamos por la conservación y la ordenación del territorio que se realice de una manera correcta. El no hacerlo, el generar reglamentos, leyes, estrategias de mitigación mirando a la pasada costa, nos va a traer mayores problemas y vamos a ejecutar estrategias que no van a funcionar. Sí, yo creo que este sector de Santurce es un típico ejemplo de lo que es un sector en transición o en transformación. En esta área se concentraban un montón de talleres de mecánica, fábricas, y habían lugares para reparación de muebles, etc. Y poco a poco ha ido entrando una nueva población a esta área. Por un lado, tenemos una población que llega para especular, que están comprando grandes extensiones de terrenos, edificios, etcétera, para convertirlos en Airbnbs y convertirlos en otros usos, pero también hay una población joven que está llegando a estos lugares y hay un efecto de desplazamiento de las poblaciones que estuvieron aquí toda la vida y que ahora por razones económicas ya no pueden permanecer. Esa gentrificación o elitización es muy clara en este sector. En el caso del lugar en el que estamos, vemos el edificio Bahía, que se construye en lo que era la antigua servidumbre de los talleres del ferrocarril.
Y eso es un proyecto de vivienda de interés social que lleva aquí desde los años 60 o los años 70. Por mucho tiempo eso fue uno de los pocos desarrollos de vivienda que hubo en este sector. Esa vivienda todavía continúa activa, pero se ha complementado con esas nuevas poblaciones que están llegando al sector. Y hemos visto cómo los valores de propiedad en esta área han ido subiendo producto de la entrada de nuevas poblaciones. Eso va a hacer que la diferencia entre el grupo que esté entrando y el grupo que estaba a nivel económico sea cada vez más marcada. Esa ley 22 pues le da beneficios tributarios a personas que vienen del exterior con dinero y establecen residencia aquí. Residencias que son un tanto artificiales, están nominalmente aquí y son parte del llamado jet set, ¿no? Están más montados en un avión que de residentes en Puerto Rico. Entonces tenemos el contrasentido aquí de que los puertorriqueños residentes en el país abandonan el país, emigran por razones económicas, no porque lo quieran hacer. Y son sustituidos, entre comillas, lo de sustituidos, por personas cobijadas por la Ley 22. Hay mucho que hacer porque ciertamente en los pasados años hemos tenido muchas amenazas a la planificación y a la ordenación del territorio. Amenazas que están viniendo de grupos de desarrolladores que pretenden obviar lo que son las reglas establecidas, pero son cosas que ya la ciudadanía tiene mayor conciencia hoy día. Esta parte de Santurce y la parte de Trastalleres han sido siempre unos sectores donde hay una tensión y un delicado balance entre uso que realmente pues viene de la necesidad, pero no necesariamente es ideal y algo que querramos perpetuar. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de utilizar lo que son los fondos de recuperación que llegan a Puerto Rico a través de los fondos de CDBGDR y otros, debiéramos estar planteándonos cuál es el modelo de ciudad al que aspiramos. Sin embargo, el Estado no ha producido esa visión de hacia dónde es que quiere dirigir el desarrollo futuro del país. El Paseo de Diego es otro ejemplo de todas estas oportunidades que tenemos en todo Puerto Rico para poder, a través del urbanismo, atraer a la población a un lugar donde se pueda vivir de una manera más sostenible, con una diversidad que sea agradable en términos de los usos, en términos de las personas que puedan vivir aquí, de manera que no tengamos que de nuevo hacer el plan para destruir montes, para entonces ver dónde queremos vivir de una manera que no es sostenible y que la pudiéramos discutir, ¿verdad? Ancho y amplio. Pero estos paseos, ¿verdad? Esta vida que podemos tener aquí en términos de esa escala del diario vivir, ¿está conectada con qué? ¿Cuál es el plan de desarrollo económico de Puerto Rico? No estamos haciendo ciudad con los nuevos proyectos de CDBGDR y eso debiera ser el objetivo a largo plazo. Así que eso yo creo que es importante que lo pensemos. Y sectores como este de Santurce que han estado luchando, ¿verdad?, para renovarse, etcétera, que se le haga la inversión de capital necesario para traer la fibra óptica, para mejorar lo que son las infraestructuras de agua, las pluviales, sanitarias, eléctricas, de tal forma que esto pueda ser un nuevo modelo de ciudad. Tenemos que apostar por la planificación. Durante años la planificación se ha descartado, ha sido algo que se piensa como esotérico, que no es concreto, etcétera. Sin embargo, no lo es. O sea, es algo concreto y necesario y fundamental para provocar lo que es la transformación necesaria para lograr la inversión de capital de forma razonable e inteligente. Eso es esencial, es un elemento esencial. Hay un teórico que a mí me encanta que se llama Lefebvre, que decía que la ciudad tiene que ser como una gran fiesta.
Y la fiesta significa que tiene que ser espontáneo. Yo tengo que poderme encontrar contigo, con el otro, y hablar y generar las nuevas ideas. Y un poco también tolerar la diversidad. Veo al que es diferente a mí, lo entiendo mejor, ¿verdad? Sé que existe. Yo no vivo en mi burbuja cuando me integro. Así es que la gran fiesta, ¿cómo yo la hago posible? No es en un carro con una agenda, ¿verdad? Es un poco, vamos todos a encontrarnos. A la hora del café, a la hora de por la mañana, cuando regresamos por la tarde. Y eso se genera en lugares como este. El gobierno tiene que desarrollar un modelo de ciudad y tiene que discutirlo con los planificadores. O sea, claramente esto es un asunto de planificación. Y nosotros tenemos actualmente a la agencia que se encarga de la planificación y la que administra los permisos adscrita al Departamento de Desarrollo Económico. O sea, ya su visión está distorsionada. Me acuerdo que cuando después del huracán los alcaldes hablaban de cuán fácil era poder atender las necesidades de su población, de sus constituyentes, en el pueblo. Y cuán difícil era ir a montaña arriba a buscar a los encamados, a hacer la diálisis, a llevar agua, lo que fuera. Todo cuesta más. Así es que aunque sí hay unos criterios de eficiencia, ¿verdad?, de que me cuesta menos, que son importantes y ayudan a la sostenibilidad, también hay unos criterios de socialización, que son la base, ¿verdad?, de cómo nos queremos integrar, cómo queremos vivir juntos en el Puerto Rico que tenemos. El gobierno está corriendo detrás de la opinión pública y está respondiendo a lo que está saliendo. Por eso es tan importante los procesos de participación ciudadana que se están dando y lo que son los foros de opinión y de discusión y de análisis que se están dando en relación a los temas de urbanismo, planificación, ordenación territorial y política. Porque al fin y al cabo todas estas cosas están conectadas. Si nosotros no tenemos a políticos conscientes, pues no vamos a poder provocar el cambio que hace falta. Planificación es una palabra sumamente importante dentro de la autoridad, precisamente por uno de los elementos que usted mencionó, el plan a 10 años. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 5 años? Pues precisamente nosotros trabajamos como un plan maestro que se revisa cada 5 años y ahora mismo precisamente estamos en medio de la revisión del plan maestro y por primera vez ese plan maestro va a contemplar el factor de cambio climático que sabemos que tan importante es. Así que este término de planificación es sumamente importante para nosotros poder asegurar que lo que estamos proyectando a 5 a 10 años pueda ser ejecutable. Estos trabajos que estamos viendo aquí son parte de un proceso de proyectos en cadena, una planificación que es importante que se ha estado realizando para poder hacer viable el dragado del Caño Martín Peña. Ya nosotros hemos hecho mejoras, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado hemos hecho mejoras en el sistema de las comunidades de aquí del Caño. Ahora mismo este proyecto consiste en profundizar las líneas de agua potable cerca de 10 a 12 pies en el caño para poder hacer viable en su momento que la maquinaria pueda tener acceso y poder realizar los trabajos de dragado. Todo esto comenzó en la conceptualización de lo que era y luego la planificación con las comunidades del G8 del Caño Martín Peña, con el Cuerpo de Ingenieros, Departamento de Recursos Naturales, con el municipio de San Juan, o sea que son varias entidades las que han sido necesario integrar para que luego este proyecto se convirtiera de un concepto en un diseño, luego en un proceso de subasta, contratación y finalmente en la ejecución. Así que hemos también revisado y atemperado, estamos en ese proceso de atemperar nuestros procesos internos para hacer más ágil la planificación de otros que también dependen de nosotros. Así que somos internos, pero a la misma vez hay otros que dependen de nuestra ejecución. Sin agua no hay ciudad.
Entonces, la ciudad de San Juan sobrevivió sin agua porque estaba en una isleta. Está en una isleta, la ciudad de San Juan sobrevivió por casi 400 años, hasta que el municipio de San Juan decidió que tenía que hacer un acueducto. Ya había acueductos en Mayagüez, en Ponce, pero San Juan, la capital, no tenía un acueducto. La gente vivía con aguas de aljibes o cisternas. Entonces contrataron a este señor, que era un ingeniero militar extraordinario, Juan Manuel Lombera. Juan Manuel Lombera hizo el primer proyecto del acueducto. Ese acueducto, cuando se terminó durante la guerra hispanoamericana, posibilitó el desarrollo desde Río Piedras hasta el viejo San Juan. Eso hay que entenderlo en planificación, porque sin agua no hay ciudad. Cuando yo era niño, mis padres me llevaron al jardín botánico y yo pensé, les pregunté, ¿qué es eso? Esto era una obra pública industrial. O sea que cuando fui grande me interesó conocer esa industria, hacer historia sobre una industria pública, que en este caso fue la obra más grande que hizo el municipio de San Juan en todo su momento. O sea, esta fue la obra más grande. No ha habido otra obra tan significativa como esta en San Juan. Básicamente, como funcionaba ese sistema de filtración de agua, de tratamiento del agua, no ha cambiado mucho al siglo XXI. Esta instalación comenzaba con una pequeña presa, en el río, un muro que retenía un volumen de agua. Esa agua era impulsada, movida hacia los tanques de sedimentación, y una vez el agua permitía que se asentaran los sedimentos que estaban suspendidos en la columna de agua, se iba moviendo de un filtro a otro hasta que se consideraba que estaba en estado potable. Este muro y su estructura obviamente alteraba el movimiento ordinario del río, posible que pudiera intervenir con el movimiento de alguna fauna acuática, pero particularmente los camaroncitos siempre tenían la habilidad de que estas barreras no fueran insuperables. Así que tenía una altura que balanceaba la necesidad de agua para la filtración con el funcionamiento ordinario del río. A nivel de país es indispensable contar con represas, porque hay épocas del año, particularmente los primeros meses de cada año, que los flujos en los ríos se reducen y no son suficientes para sostener la demanda diaria de todas las actividades comunitarias. La función de las represas es guardar unos volúmenes como si fuera un tanque para complementar el agua que no está disponible en algún momento en los ríos. Ese ruido que percibimos es el efecto del agua que se mueve con más velocidad en lo que técnicamente se le llaman los rápidos en el río. Esos son procesos indispensables para que el río acumule oxígeno en su columna de agua. Es un proceso como de respiración del río. El oxígeno disuelto en la columna de agua es lo que sostiene toda la vida de ese cuerpo de agua. Cuando los humanos intervenimos y construimos en el espacio que pertenece al río, ponemos esas estructuras voluminosas, impermeables, etc., terminamos afectando el funcionamiento del río. Y ahora el río no va a poder depositar en el banco, en este caso su banco oeste. El río lo que va a provocar es un movimiento, y eventualmente el talud que sostenía o formaba el dique termina colapsando. A pesar de ser un río maltratado, el río Piedras subsiste, tiene resiliencia y hay mucha vida silvestre. Vimos lagartijos rarísimos que son endémicos de Puerto Rico. Vimos una boa que también es de Puerto Rico. Además de los peces que son importados, hay hasta caimanes en el río Piedras. Y lo bueno de todo es que además de eso, estamos salvando el último meandro que le queda al río. Los ríos hacen como las culebras, van meandering en inglés.
Lo estamos salvando y sobre todo las comunidades lo están haciendo suyo y eso es bien importante. El puente histórico de la carretera número 1, que en efecto, poco tiempo después de estas intervenciones, el puente colapsó en una lluvia relativamente fuerte y hubo necesidad de invertir millones de dólares para restaurar esa estructura que, como el acueducto, tiene importancia y valor histórico. El puente es del 1850 y estuvo en funcionamiento y dando servicio hasta que llegaron estas intervenciones a intervenir con el río. Así que entender cómo funciona el río y relacionarse correctamente es indispensable y habíamos perdido esa capacidad, esa cultura de mirar de forma ecológica el funcionamiento del río y demás. Siendo una isla caribeña donde debiera haber opciones de movilidad, el problema de la planificación ha sido la influencia de la industria automotriz y de todo lo relacionado al automóvil y a las carreteras, incluyendo los fondos federales. Y nos ha llevado a que durante más de medio siglo hemos tenido una situación de dependencia completa del automóvil y, como ven alrededor, eso implica comprometer muchísimo terreno a la circulación y al almacenamiento de automóviles, que es la verdadera función del estacionamiento, almacenar automóviles durante un tiempo. Los automóviles requieren mucho espacio en las ciudades, en los pueblos, y son contradictorios a la peatonalidad y siempre cuando uno llega a su destino en que se convierte en peatón. La congestión de tránsito no se puede resolver así, como ha sido señalado. Los ingenieros de tránsito simulan el movimiento de los automóviles como si fuera un líquido, moviéndose por tuberías, pero en realidad es como un gas. Se expande para ocupar todo el espacio disponible. Cada vez que se añaden carriles a una vía, eso va a durar solo durante un tiempo. En términos de la transportación colectiva, hacer proyectos grandes como los trenes no funciona si no está montado, si no son el tope de una pirámide amplia en que haya muchos otros medios de transporte colectivo, peatonal, ciclista, que le permitan a la gente salir de la casa y acceder a un transporte colectivo conveniente sin tenerse que montar en el auto. Idealmente, la gente no debiera tener que tener un auto, y si quiere tener un auto que lo tenga para pasear en el fin de semana, pero no que tenga que estar en el auto todos los días, buena parte del día, en congestión de tránsito. Esta necesidad de la circulación del automóvil hace que la gente se vaya regando más. Ha sido un problema de mala planificación del territorio y de la transportación simultáneamente, y son dos caras de la misma moneda. Uno de los proyectos más grandes que tiene Puerto Rico de planificación, o sea, que fue planificado y que demuestra la necesidad y el uso de poder planificar, es este proyecto del tren urbano, que, ¿verdad?, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como todo proyecto de esta envergadura de casi $2 billones. Este proyecto se hace viable en gran parte porque hubo un plan de la década del 60 que establecía que tenía que haber transporte colectivo en la zona de San Juan, y una de las líneas es la que hoy tenemos, más o menos, del tren urbano. El tren urbano, para poder ser más exitoso, el concepto puede ser
fundamentalmente correcto, pero tiene que ser parte de un concepto de sistema de transportación, no de proyecto de transportación. El enfoque en el proyecto se tragó todo el presupuesto, se tragó todos los esfuerzos, mientras que el sistema seguía deteriorándose. La AMA seguía perdiéndose, el transportista privado iba desapareciendo. Así que quedó corriendo solo, como algunos critican, de ninguna parte a ninguna parte. Porque no está completo, este proyecto le faltan varias partes, es solamente un elemento. Así que una vez construido, completo, con todas sus otras guaguas que pudieran servir de conexiones, etcétera, pues entonces que pudiéramos tener un proyecto que, como algunos dicen, pero es que casi nadie lo usa, bueno, porque no está completo. Okay, claro, queda del gobierno completarlo. Por ahí es que yo decía que es bien importante que el gobierno tiene un rol. La comunidad no puede hacer este tren, la tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene un rol bien importante y la planificación es fundamental. Sería mucho más efectivo haber invertido, como estaba presupuestado inicialmente, buena parte de lo que se tragó el superproyecto del tren urbano, haberlo invertido en el transporte colectivo de las diferentes áreas de San Juan, para que la gente tuviera opción. Hace unos años, de nuevo por la influencia de la disponibilidad de fondos federales que afectan las decisiones sobre qué es lo que se va a construir en Puerto Rico, porque se construye para aquello para lo que hayan fondos federales, no necesariamente lo que necesita el país o la localidad. El efecto neto que tuvo todo eso es que se le dejó el centro de la ciudad al automóvil. Ese tipo de dinámica pues, se replica en muchos otros pueblos. El profesor Hermenegildo Ortiz, que fue secretario de Transportación y Obras Públicas, hizo grandes trabajos para el país. También solía enfatizar en que tenemos que desarrollar ciudades habitables, ciudades donde convenga vivir, donde sea conveniente vivir, donde sea conveniente visitar. Y ese tipo de ciudad tiene que tener peatonalidad, tiene que tener unas calles que no sean hostiles a los peatones, sino que lo tomen en cuenta. De hecho, el tipo de ciudad del que estamos hablando, a veces se le señala como la ciudad 880, que sea amigable para el niño de 8 años y el de 80. Pero para recuperar una ciudad habitable, para desarrollarla, la peatonalidad y el transporte colectivo son esenciales. Y que haya ciudades habitables hace también más sostenible la economía y la vida del país. La transportación colectiva está también asociada a una forma de pensar la ciudad y la distribución de usos en un territorio. Desde luego, el automóvil privado promueve la individualidad, mientras que el caminar, la peatonalidad, el transporte colectivo promueve la socialización y el interactuar entre los seres humanos, que para eso que existen las ciudades y los pueblos, para la interacción humana. En la energía también ha habido planificación racional, y al decir planificación racional es que falta el aspecto participativo y colaborativo. Un principio de planificación es, para yo poder hacer una planificación efectiva, tengo en un ámbito racional, tengo que tener todos los conocimientos. El colaborativo del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, que lo llevamos a cabo en el 2018, donde integramos a diferentes sectores de Puerto Rico, y de ahí salió un reporte, y ese reporte fue las bases
de lo que se conoció más tarde como la Ley 17, que fue la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Eso es importante, que se extienda a otras áreas. Hace falta extender ese ámbito colaborativo de participación ciudadana a otros ámbitos más allá de la energía, para entonces poder hacer una verdadera planificación que incluya un conocimiento mayor. Vuelvo al ejemplo de energía porque es el que muchas personas a lo mejor se pueden relacionar. Nosotros queremos seguir dependiendo de un petróleo que depende de estas otras guerras, que entonces nos sube de momento el precio, que entonces hace bien difícil poder utilizarlo, o queremos hacerlo más de energía renovable o hacer una cartera diversa. Somos islas. ¿Qué tenemos? Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento. No tenemos petróleo, no tenemos gas. Es sentido común. Crecer en función de utilizar más combustible basado en petróleo es crecimiento, pero no es desarrollo. Desarrollo sería transitar hacia fuentes renovables de energía como la luz solar o el viento. Eso es desarrollo. Y para eso vamos a necesitar cada vez un país, una población más educada. Todo puertorriqueño debe de tener un sistema solar y fotovoltaico en sus hogares. ¿Y por qué? Porque ya con Irma y María pudimos ver que eso, el no tener eso puede llegar a costar vidas humanas. La red eléctrica hay que transformarla, ya que para el 2050 seamos independientes en términos energéticos. Ya hay estudios económicos que demuestran que cuando pasemos el límite de los 30 centavos por kilovatio hora y se mantenga por un periodo de 5 años, se pierden 170,000 empleos, la inflación se triplica y el Producto Nacional Bruto bajaría cerca de 22%. O sea que no es un impacto solamente a los consumidores, que simplemente en términos económicos Puerto Rico dejaría de ser lo que es. Hablar de planificación en educación requiere, en el caso de Puerto Rico, requiere mirar esto de múltiples maneras. Vamos a empezar por los casos exitosos, ¿verdad? Los casos exitosos de educación en el mundo han tenido un cable tierra sociológico. La educación responde al país, responde a un proyecto económico, responde a un proyecto de civilidad, de ética para el país, y responde a un proceso de cultura, ¿verdad? Como sistema. Eso es lo ideal, pero tengo que hacer referencia nuevamente a la alternancia política en el país, que desgraciadamente pues cada 4 años también ahí surgen nuevos planes. De hecho, surgen nuevas editoriales, cambian currículos, cambian libros. Así que hay una alternancia educativa. En ocasiones puede haber hasta 4 secretarios en un cuatrienio. Aquí hay un proyecto educativo importante por realizar. Y la clave del secreto del éxito está en proyectos como Vimenti, por ejemplo. Vimenti es un proyecto, un modelo de servicios integrados para la familia. Nace de una inquietud de la organización Boys and Girls Club de Puerto Rico, que lleva más de 54 años brindando servicios en la comunidad donde estamos ubicados, en Ramos Antonini, en Santurce. Fue el primer centro que abrió Boys and Girls Club en Puerto Rico. Y con una inquietud de cómo servir mejor a nuestros niños bajo el nivel de pobreza, que en esta comunidad estamos hablando del 98% de los niños vivía bajo el nivel de pobreza, cómo ampliar las oportunidades para ellos. Excelente, desde su cuerpo. Vimenti es un centro, nosotros le decimos un one-stop shop, en donde el niño y la familia pueden recibir todos los servicios en un solo lugar. Así que tenemos una escuela ahora mismo que tiene de kinder a 4º grado. Estamos impactando a 160 estudiantes y 133 familias en conjunto, con un sistema educativo de calidad. 9, 8, 7. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Eso! El capital humano ha sido clave. Definitivamente un modelo como este no se mueve sin
personal comprometido en lo que es la misión de erradicar la pobreza, un equipo de trabajo que está entrando a comunidades vulnerables, dando su corazón para brindar oportunidades a estas poblaciones. Lo lógico sería que hubiera un proyecto educativo por 10 años y que, independientemente de quién esté allí, dirija ese proceso hacia el país. Claro, eso conllevaría tener un proyecto también de país que fuera estable, de 10 años. Y acabamos de derrotar esa idea con la fotografía que acabamos de mencionar, ¿verdad? El país no tiene esa estabilidad. Somos aprendices toda la vida. El concepto de BeMenTee pretende ser un laboratorio de política pública en donde lo que nosotros vamos aprendiendo en el desarrollo, entendiendo las necesidades del niño y de la familia, se conviertan en oportunidades para todos los niños en Puerto Rico. Así que nosotros decidimos abrir este centro como uno que pueda servir de modelo en lo que es tener resultados académicos, resultados de transformación comunitaria y de transformación en la familia. ¿Cuál es entonces la conclusión aquí? Bueno, tiene que haber flexibilidad. Cada comunidad tiene retos distintos. No es lo mismo una escuela en Vieques que una escuela en Ponce, que una escuela en Río Piedras, ¿verdad? Entonces, ese elemento idiosincrático, comunitario, inclusive la capacitación de lo que podría ser una escuela vocacional, tiene que responder a un mercado que exista real. La única manera de establecer futuro en un país es a través de la educación. Nosotros no podemos pensar en un proyecto civil, ético, de desarrollo sustentable, de respeto al medio ambiente, al propio desarrollo de una economía. Si no educamos, esto tiene que ser un proyecto esencial para cualquier sociedad. La Escuela Agraria de Planificación se funda en el 1965. La funda el doctor Salvador Padilla, quien tenía mucha experiencia en lo que era la planificación en Puerto Rico. Así es que después de varias décadas de haber iniciado los sistemas de planificación en Puerto Rico, haber empezado todos esos proyectos de infraestructura gigantescos y todo lo que era la transformación hacia la modernización de Puerto Rico, entonces surge esta escuela, con la necesidad de precisamente formar personas profesionales que conocieran cómo abordar los problemas que surgen, ¿verdad? Porque resolvemos unos problemas como vivienda, transportación, pero creamos otros de corte social o ambiental. Es importante en este momento que recordemos unas personas bien importantes para todos nosotros. Es el doctor Salvador Padilla, que fue el que organizó la escuela y fue el director y que nos trajo todos a nosotros a dar clases aquí, y el doctor Hermenegildo Ortiz. Esos dos señores siempre estuvieron a la vanguardia. Creo que mucha de la planificación que está haciendo Puerto Rico es respondiendo a reglamentos de agencias federales, que es la que da dinero para hacer cosas. Pero no hay una planificación donde haya una idea del país que queremos, cómo está constituido ese país, cómo es nuestra población, cuáles son nuestras necesidades. Revisamos un currículo en el 2019 precisamente para atender esas nuevas necesidades. Así es que ahora tenemos entrando estudiantes nuevos que lo que están buscando es desarrollar unas destrezas que les ayudan a insertarse en esta coyuntura, que claro, sobresale el aspecto de la recuperación de Puerto Rico. Una vez pasa el huracán Irma, María, los huracanes, pues obviamente empieza a haber una demanda muy alta de lo que son planificadores para diferentes aspectos. Yo creo que también desde lo público tienen que empezar a pensar que lo público no es solamente el que está en este momento, sino que lo público es la comunidad, es la participación de organizaciones sin fines de lucro. Y yo creo que ahí las propias organizaciones que han sido muy exitosas con muchos de estos asuntos nos están marcando también de que este es el camino. Los municipios son
pieza fundamental para el desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento de un país. Yo estoy convencida de que en Puerto Rico y en muchos otros países, el país se gesta desde los municipios en colaboración con las comunidades, con las organizaciones comunitarias, las empresas, etcétera. Así que una organización como la Liga viene a realzar ese rol tan medular de los municipios, que muchas veces ha sido cuestionado, pero que luego de los huracanes Irma y María y los terremotos y ahora la pandemia se ha evidenciado que son pieza clave del servicio directo. En Puerto Rico, el gobierno central, el Departamento de Salud, se elogia muchísimo por lo que hemos logrado a nivel de país con la tasa tan alta de vacunación, con las reducciones en los contagios comunitarios, pero tenemos que recordar que el sistema de rastreo empezó como un sistema de rastreo municipal en un pueblo de la montaña en el centro de Puerto Rico, y luego ese modelo se adoptó y se copió y se replicó y se escaló, como lo quieran decir. El éxito de la tasa de vacunación en Puerto Rico es el éxito de nuestros alcaldes y alcaldesas trabajando de la mano con las organizaciones comunitarias. El mejor futuro planificador de Puerto Rico es cuando haya consenso de para dónde vamos y el país que nosotros añoramos. Que yo creo que equidad es lo más que hace falta en el país. Con equidad lo tenemos todo. Equidad en la distribución de responsabilidades, equidad en la distribución de recursos, equidad en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación de calidad. Nosotros tenemos el presupuesto y tenemos los recursos. Una sociedad que está planificada tiene un acuerdo. Eso evita inclusive lo que sería los problemas de corrupción. Porque si yo tengo un plan que dice, esto fue lo que acordamos, así es que lo vamos a hacer en este tiempo, pues no vamos a hacer otras cosas que vengan de momento, ¿verdad? Porque otras personas pensaron que de repente eso es lo que ellos quieren. No es, ¿verdad?, capricho. Los planes son así, del punto de vista complicados, son sociopolíticos, porque son procesos políticos de dónde y cuándo queremos hacer las cosas y ponernos de acuerdo. Pueden ser controvertibles, en muchas ocasiones deben serlo, porque somos una sociedad diversa. A mí me parece que los proyectos más exitosos a través de la civilización del mundo son proyectos educativos, son países que se transformaron gracias a la educación. El rezago educativo es el mejor secreto para la falta de democracia, para la falta de transparencia, para la marginalidad, para la pobreza. Y recordemos que vivimos en un país de mucha desigualdad y de mucha pobreza todavía. El sector no gubernamental va a tener que ser mucho más proactivo en definir lo que queremos como país. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el Puerto Rico que queremos en 5, 10, 15 años? ¿Qué tiene que tener ese Puerto Rico? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la pobreza, de la desigualdad, del mal uso de las áreas naturales? Y eso es muy difícil pensar que va a surgir del gobierno. Eso tiene que ser la encomienda principal de una sociedad civil mucho más comprometida. No hay en realidad forma de lograr cambios en un país si no se inspira a las comunidades, si no se inspira a los niños y si no se educa y se llega a esos conocimientos y a esas valorizaciones. Debería buscar un consenso de crear casi como un código de planificación que aclare un poquito más y que permita educar mejor por dónde hay que ir. ¿Por qué? Porque al final yo creo que tenemos un plan de uso de terrenos, tenemos unos municipios con una capacidad de poder estar transformando. Podemos recibir los fondos federales que recibimos el año pasado de FEMA y que nuevamente pudimos tener acceso a los fondos federales, que podemos tener un plan de mejoras capitales para 10 años de casi $6 billones. O sea, eso es histórico. O sea, podemos planificar, pero necesitamos el presupuesto para ejecutar. Una sociedad que se planifica puede tener más esperanza, puede utilizar mejor sus recursos, puede minimizar o reducir la corrupción. Al final del día, proveer para una evolución, un desarrollo mejor para todo el mundo. No resuelve todos los problemas porque no es la panacea, sin duda. Es un instrumento adicional, pero un instrumento básico o central desde el punto de vista de nuevo, para dónde queremos ir, cómo nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer. La planificación es vital para un desarrollo económico, social e integral del Puerto Rico de hoy. Cada día nos enfrentamos con grandes encrucijadas, en particular por la situación de quiebra y estatus en constante discusión.
Sin duda, contamos con la preparación y talento para generar una buena planificación de futuro para la isla.